Esto es lo que yo te decía, jóvenes de 90 y viejos de 40. Y hay personas que empiezan a sentirse con deterioro real, físico, porque no hicieron ese trabajo. Escoge tus venenos. Y si tus venenos o los que escogiste tienen que ver directamente con que todo lo que sabes que no debes hacer, fuma, en la parte del alcohol, de las drogas, la persona entra en su periodo de vejez a los 60 años. ¿En qué momento pierdes tu funcionalidad? ¿En qué momento te tienen que ayudar a hacer tus cosas más básicas? Ahí es donde estás entrando verdaderamente en una vejez. Estamos en una industria de la medicina en donde la salud ha sido un gran negocio. Pareciera que la única consigna sea conservar a las personas con vida, aún contra su propia calidad de vida. Ya nació o está por nacer la persona que va a vivir 150 años. ¿Cómo están, Sinergéticos? ¿Qué tal? Bienvenidos de regreso a un episodio más de su podcast Sinergéticos. Muy contentos y emocionados el día de hoy con la persona que les voy a presentar. Además, hoy vamos a hablar de un tema que nunca en la historia de Sinergéticos se ha hablado. Y estos episodios son de tus favoritos. Doctora Susan Grillo, bienvenida a tu casa, a este espacio. Gracias por venir. Un placer. Encantada de estar con ustedes. Me encanta platicar con gente joven. Es parte del mercado al que queremos acercarnos. Creo que tenemos mucho que compartir con ellos. No, y después ahorita de media hora de una clase de macroeconomía antes de cámara, no vamos a hablar de macroeconomía. No se me asusten, pero se ve que eres una mujer muy preparada, ¿verdad? Muchas gracias. Y yo me emociono, ¿sabes? Que me gusta conocer personas. Siempre lo he dicho, el podcast para mí es un mero pretexto para ser amigos. Se siente bien bonito conocer gente, más que llamarle exitosa, preparada, que sabe de qué está hablando. Yo veía las caras de aquí de mis compañeros que hasta estaban emocionados de aprender cosas, ¿no? ¿En qué momento de tu vida te diste cuenta que la preparación era importante? Yo creo que siempre. O sea, desde muy niña sabía que tener algo de información adicional me era útil, siempre. Y me inculcaron el amor por la lectura. Entonces, eso viene siempre uno con el otro. Entonces, si a ti te gusta leer y si leer es parte de tu pasión como lo es para mí, pues el conocimiento es lo que viene junto a esto, ¿no? Entonces, las ventajas que tiene ese conocimiento es lo que enriquece las posibilidades de futuro. Fíjate que particularmente esta entrevista es una entrevista para mí muy esperada porque fíjate que yo siempre pienso, cuando entrevisto a alguien, digo, es una sinergia. Primero, con la audiencia. Después, con el invitado. Y luego conmigo. También hay episodios que yo digo, estos episodios yo me los llevo, ¿no? Yo estoy cumpliendo 40 años. Estoy cumpliendo 40 años. Te ves muy joven. Te lo agradezco mucho. Ha cambiado mucho la energía. No tengo la misma fuerza que tenía a los 20 años. Si me desvelo, es distinto. Sí, ya pesa. Y si la barba cada vez es más blanca. Van cambiando muchas cosas. Y me encanta que estés aquí con nosotros para compartir qué es estos temas que la verdad uno no sabe o no se prepara, ¿no? Y se me hace bien interesante. Quiero iniciar preguntándote, ¿qué es la vejez y cuándo empieza? Pues la vejez es este periodo biológico en el que el cuerpo empieza a tener un deterioro. Sí. Y no se define solamente por el deterioro, porque también se define en el proceso psicológico, psicosomático, que nos lleva a tener cambios en nuestro organismo de muchas maneras. Y esto es lo que realmente es vejez. Pero cuando tú le preguntas a un chico, como lo hemos hecho nosotros en secundaria, que me da mucha risa, porque la primera vez que fui a secundaria a platicar sobre la longevidad, sobre la vejez, pues ya imaginarán la cara de los chicos, ¿no? O sea, como, ¿saben de qué es la conferencia? ¿No? Te enchuecan los ojos, sí. De los viejos. Y entonces decía, bueno, ¿cuándo tú crees que una persona está vieja? ¿A qué edad? Y ellos contestaban, no los quiero deprimir, pero ellos contestaban a los 30. ¿Qué? En secundaria. Okay. Y ellos decían, no, pues los viejos a los 30, a los 40. Sí. Y yo decía, no, bueno. Y todos los demás que nos dejan. Pero la realidad es que ellos así lo perciben. Entonces, también hay una parte perceptual en los dos sentidos, que la gente muy chica, los niños, los jóvenes, pues ven a los viejos tan lejanos como a los 30 o 40, y que la realidad es que la vejez también viene con la personalidad. Y hay tantas vejeces que no hay una vejez igual que otra, porque se quiere generalizar. La vejez no se puede generalizar. Así como hay viejos
de 40 años, hay jóvenes de 90. Mucho tiene que ver con aquella circunstancia de tu propio cuerpo y de tu propia participación en la vida, por un lado. Pero por el otro tampoco estoy de acuerdo en que, no, si tú eres súper positivo y todo funciona muy bien y muy lindo y todos corazoncitos y estoy feliz, eso tampoco hace un cambio, ¿eh? Hay un trabajo que hacer. ¿Cómo planificar la vejez? Planificar es la palabra clave, pero no nada más la vejez. Si tú eres una persona que está un poco en la vida como Alicia, que en este cuento en que le pregunta si se acuerdan al gato en la película, y el gato está arriba en una encrucijada y ella llega a la encrucijada y dice, oye, ¿por dónde me voy? Y el gato le contesta, ¿a dónde vas? Y ella le dice, no sé a dónde voy. Bueno, pues si no sabes a dónde vas, toma cualquier camino. ¿Se acuerdan de eso? Eso es súper profundo, porque mucha gente vive así, porque mucha gente vive sin importar su edad, sin saber a dónde va. Si tú no sabes a dónde vas, pues cualquier camino te va a llevar. Y a veces te va a llevar tu propia toma de decisiones, pero a veces cualquiera va a poder tomar decisiones por ti. Y de repente te vas a dar cuenta que llegaste a donde cualquiera te puso en ese camino menos tú. Porque planificar, porque realmente saber a dónde quiere uno ir es lo que hace la diferencia en la longevidad. Si no lo estás haciendo ni para tu corto plazo ni para tu mediano plazo, pues menos lo vas a hacer para tu largo plazo. Cuando, decía Joseph Joubert, decía, hay que preparar a un niño para su vejez. Entonces me preguntas, ¿cuándo? Los padres deberían estar preparando a sus hijos en hábitos, por ejemplo, en buenos hábitos, para ayudarlos a tener una transición maravillosa a su vejez. Si eso no te sucede, todos los hábitos que vamos conociendo, pero más. Hoy se saben muchas cosas. Entonces, ¿nosotros qué enseñamos? La longevidad es un tema poliédrico. No tiene una sola cabeza, no tiene una sola arista. Es un tema que tiene que ver con salud física, tiene que ver con salud mental, con salud emocional, con salud económica y financiera, como dos elementos diferentes. Tiene que ver con toda la participación del mañana, les decimos el amañá, porque todo esto es una parte filosófica que nosotros traemos de Brasil, de este museo maravilloso del mañana, que toca una cantidad de información impresionante para lo que vamos a vivir todos en el futuro. Y bueno, todo esto es lo que debe tener en conocimiento una persona para prepararse para esa vejez. Porque hay personas que a sus 40 o 50 años se ven súper deterioradas y hay personas que hasta 60, 70 y se ven como tú te ves, por ejemplo. Muchas gracias. Pero sí, efectivamente, esto es lo que yo te decía, jóvenes de 90 y viejos de 40. Y hay personas que empiezan a sentirse con deterioro real, físico, porque no hicieron ese trabajo. Nosotros no venimos a hablar, por ejemplo, de cuestiones de ética o de moralidad. Cuando yo les digo, chavo, escoge tus venenos. O sea, tú tienes entre prepa y 40 y 50 años toda esa vida para escoger tus venenos. Y si tus venenos o los que escogiste tienen que ver directamente con que todo lo que sabes que no debes hacer, pero no importa porque estás joven, fumar, ¿no? El vape, o el cigarro, la parte del alcohol, de las drogas, lo que quieras, you name it, ¿no? ¿Qué es lo que estás buscando y cuáles son tus verdaderos venenos? Escógelos. No es una cuestión de no fumes, no tomas, no esto. No. Aquí es pragmático. Tú estás escogiendo tus venenos o te estás dejando llevar por tus venenos. ¿Cuántos venenos tienes derecho? Nadie sabe, porque hay una parte de tu genética que va a mandar sobre tu organismo, pero esa es la menor. La real es la que tú decidas darle a tu cuerpo. Y tu cuerpo es el mecanismo más importante que tienes para tu longevidad. ¿Cómo saber cuándo estoy entrando en la vejez? ¿Hay un periodo o...? Oficialmente, la Organización Mundial de la Salud, y esto es a nivel internacional, una persona entra en su periodo de vejez a los 60 años. Eso es, digamos, la parte catedrática, la parte que es legal. Y se tiene que tomar una edad legal porque esto implica muchas cosas. Cuándo te puedes jubilar, cuándo puedes pedir apoyos, cuándo puedes tener derecho a ciertas cuestiones médicas, etc. Entonces, oficialmente yo te diría a los 60 años.
Cada vez más está llegando la gente a los 90 años y más adelante. Y ya nació o está por nacer la persona que va a vivir 150 años. Ok. Esta sí es la parte científica que poca gente conoce y que poca gente se mete en la longevidad. Cuando nosotros empezamos a dedicarnos en la Fundación Sapiencia a la prevención y estudiamos esta parte, entonces empezamos a darnos cuenta que nadie se está preparando para ese tamaño de longevidad. Y nosotros como generación, yo hablo de personas mayores de 60 años, es posible que tengamos la posibilidad de vivir hasta los 90 o 100 años. Entonces, la estadística está creciendo, eso está claro. Pero ustedes volteen y vean si las personas mayores de 80 años, por ejemplo, les parece que llegan en buenas condiciones. Lo que vemos no nos gusta. Y estamos viendo gente que está teniendo que vivir con hijos, estamos viendo gente maltratada por sus propios hijos, estamos viendo gente que no tiene dónde vivir, estamos viendo gente que no se puede valer por sí misma. Y esto es pérdida de funcionalidad. ¿En qué momento pierdes tu funcionalidad? ¿En qué momento necesitas ayuda? Que eso es perder la funcionalidad. ¿En qué momento te tienen que ayudar a hacer tus cosas más básicas? Ahí es donde estás entrando verdaderamente en una vejez. Por eso se habla de tercera edad, que todos es un término que identificamos, pero también se habla de la cuarta edad. Y la tercera edad está dada a los 60 años oficialmente, pero la cuarta edad está dada en el momento en que pierdes funcionalidad y requieres ayuda. ¿Cuándo sucede? Cada organismo es diferente, cada momento es diferente. ¿Cómo vivir más de 100 años? Bien. ¿Cómo vivir? Bien, porque esa es la diferencia. Vas a vivirlos. ¿Qué porcentaje de la población, para que se den cuenta, sobre todo la gente joven que nos está escuchando, dicen, y a mí me encanta esta parte, porque cuando tú le preguntas a alguien, oye, ¿sabes tú que vas a vivir 90 años o 100? Y la gente te contesta, y me muero de risa porque te contestan, yo no, yo no. Yo máximo 80. Y otros te dicen, no, yo no. Yo máximo 70. Entonces, bueno, a menos que sean suicidas en potencia, no veo cómo van a lograr eso que pareciera ser una convicción clara. Hoy por hoy no está sucediendo. Hoy por hoy la gente puede decir que quiere vivir hasta la edad que se le dé la gana, pero la realidad es que va a vivir mucho más de aquello que está marcando. ¿Qué porcentaje de la población no va a llegar? Porque también nos podemos morir mañana, todos me van a decir eso, ¿no? Bueno, Susan, pero tú estás suponiendo que todos vamos a vivir 100 años, entonces si yo supongo eso, a lo mejor me puedo morir mañana. Cierto. El 15% de la población va a morir por causas primarias que son diferentes a la media o son diferentes a la demografía. 15%. 85% van a llegar a la demografía. Entonces, 85% van a ser longevos. ¿Para qué te quieres preparar? ¿Para el 15 o para el 85? ¿Qué son causas primarias? Todas aquellas que sabemos que son causales de muerte muy graves. Una diabetes mal cuidada, todos los problemas de presión, por ejemplo, de hipertensos, todos los problemas relacionados con el corazón, que son las causas principales de pérdida de vidas. Entonces, accidentes automovilísticos, todos esos caen cuando son antes de cierta edad, en ese 15%. O sea, estás muriendo antes de lo que se esperaba demográficamente hablando. Ok. Entonces, yo me preparo para el 85%. Exactamente. Pues la matemática no falla. Tú te tienes que preparar para el 85%. Y eso quiere decir que vas a vivir muchos años. Lo más probable es que vivas muchos años. Doctora Susan, ¿cuál es la historia detrás de este proyecto? ¿Cómo llegas a hablar de este tema? ¿Cómo llegas a la fundación? Tú eres una gran empresaria. ¿Dónde está la historia? ¿Por dónde comenzó? ¿Cómo terminaste hablando de estos temas? Bueno, yo creo que no me gusta mucho hablar de cosas personales, pero la realidad es que muy niña y adorando a mi abuela, y todos los que tengan abuelos, de verdad, tomen vínculos cercanos con ellos porque es muy importante. Yo solo tuve una abuela, de los 4 que me correspondían, digamos, solo tuve una y era una abuela y fue mi adoración. Y cuando ella empezó a estar con pérdida de funcionalidad, después de los 75 años,
ella me decía que era horrible la vejez, que era lo peor que le podía haber pasado, que ella ya no quería seguir viviendo. Y a mí me causó un terrible shock en mi vida pensar que ella quería morirse cuando yo la adoraba y lo que menos quería era que perderla. Y yo decía, pero ¿cómo puede decir eso si yo la adoro y si yo la necesito y si yo la quiero junto a mí? Y ver esa parte que la frustraba tanto de, es que mira cómo se te manchan las manos, es que mira cómo te salen tal cantidad de arrugas, es que mira cómo te duele todo, es que mira cómo no puedes caminar. Es horrible la vejez. Sí. Y yo me quedé muy clavada en que cómo hacer que la vejez no sea horrible. Y cuando empecé a ayudar, porque cuando uno empieza a ayudar cualquier causa y se da cuenta que dar no es una obligación. Dar no es una obligación para nadie. Dar es un privilegio. Y empecé a tener el privilegio de ayudar a muchas organizaciones y a muchas causas. Y cuando decidí abrir mi propia causa, que fue esta Fundación Sapiencia, fue porque quería escoger, yo siempre poniéndome, siempre poniéndome el pie sola, porque decía, donde no ayude nadie. Entonces los niños que me movían mucho, como a todos, los ayudaba a todo el mundo. Pero cuando decías los viejitos tirados en la calle, los viejitos que nadie volteaba a ver, dije, por ahí está tu causa, es donde nadie ayuda. Y entonces hice la Fundación Sapiencia y empecé a ayudar a adultos mayores. ¿Hace cuánto empezó la fundación? Hace más de 20 años. ¿Cuál ha sido tu satisfacción más bonita? Hay todas, tantas. La cara de felicidad de un abuelo a mí me llena y me enriquece. La forma en que vas diciéndole a la gente cosas que pueda ser muy fáciles para que ese traslado, ese traspaso que hacemos a ser personas mayores, como hoy que ya soy sujeto de mi propio estudio, Sí. es padrísimo porque yo no me puedo sentir más plena en este momento en mi vida por muchas razones. Y entonces voy diciéndole a mi abuela, que murió hace muchos años, por supuesto, y le voy diciendo, sí se podía, abue, solo necesitabas a alguien que te lo dijera y que te dijera cómo. Ay, mira, me puso la piel chinita. Sí se podía, pero no había el conocimiento, las herramientas. Sí. Y yo dije, yo sí lo tengo que hacer, no solo para mí, sino para los demás, y conducirlos en esto para que puedan llegar a una vejez con plenitud. Porque además, esto es muy de nuestro país, porque también he estudiado fundamentalmente en Japón este tema de la longevidad, y es increíble que lo que yo he logrado a nivel personal, allá lo tienen como algo muy común y muy normal. Y aquí no, aquí es como, ¿de veras no te duele nada? ¿De veras no te pasa nada? ¿De veras estás tan feliz? ¿De verdad? ¿De verdad? Pero allá es algo común y muchos otros países, ¿eh? Pero especialmente quise estudiar Japón porque es un ejemplo increíble para esto. ¿Cómo te mantienes? ¿Cuáles son tus hábitos? ¿Cómo es un día a día en los hábitos que te hacen permitir tener mayor longevidad? Yo creo que más que tener mayor longevidad, lo que debemos hacer es cada etapa de nuestra vida vivirla en el día a día y en la plenitud que debes tener y no perder, y tratar de no perder eso. Porque si tú eres un joven y en el día a día ya te duele muchísimo la cabeza porque te pusiste una jarra ayer y ya te sientes mal todo el día y estás crudo y ya, pues entonces estás dejando de vivir ya desde muy joven esa plenitud que debe caracterizar cada día de tu vida, ¿no? Sí. Con excepciones, porque como decimos, escoge tus venenos. No quiere decir no te pongas ninguna jarra, no quiere decir no hagas esto nunca, no, al revés, disfruta tu vida entendiendo cómo esto está aplicado a tu organismo. Entonces, más que una longevidad o cómo tener una larga vida, lo que tienes que buscar es cómo lograr equilibrar tu vida, y eso es lo que nosotros enseñamos en los cursos, cómo equilibrar tu vida en cualquier etapa, de manera que cuando sabes con información, con conocimiento, qué va a empezar a pasar en tu ser, en tu cuerpo, en tus emociones, en muchas otras cosas, tú estés preparado para eso. Hay un campesino, cuando hice la investigación de mi doctorado, un campesino que me dio una de las mejores lecciones que he recibido en la vida. Y él dijo, es que Susan, no es importante cuánto te mueres. ¿Cuándo te mueres al final? Te puede pasar a los 10 años, a los 40, ¿qué más da? Ya no estás, ya a nadie le importa y a ti menos. Entonces, no es cuándo te mueres, es cuándo te descompones. Fíjense cuánta sabiduría de un campesino morelense que me hizo un shock. Y dije,
tiene toda la razón. Aquí el problema no es cuando te mueres, da lo mismo. Aquí el problema es cuando te descompones. ¿Y de qué te descompones, añadiría yo? ¿Cuándo te descompones y de qué te descompones? Porque eso sí va a hacer mucha diferencia en tu vida. Totalmente. Estoy pensando en que me da como un sentimiento, ¿sabes? Mi mamá en este momento está en fase terminal. Es la tercera vez que tiene cáncer. Tiene cáncer en el cerebro, cáncer en los pulmones, en la piel. Cuidados paliativos. Y me pongo a pensar, y la verdad es que te aplaudo lo que estás haciendo, te honro, porque cuánta gente pudo haber hecho un cambio. Yo y mi hermano lo hemos platicado. Toda su vida tuvo sobrepeso mi mamá, un origen muy humilde. Pero cuánta gente, ahorita que me estás diciendo esto, pensé en mis tías y pensé en tantas personas que por un desconocimiento, por no serse conscientemente competentes, pues llegan a un punto en que se empiezan a descomponer. Así es. Y dicen, quisiera cambiar, pero es tarde. Es tarde. Es tarde y no solo eso, también estamos en una industria de la medicina. Sí. Y aquí sí yo lo digo fuerte y claro, porque mi familia también viene de esta industria, o sea que lo digo con mucho conocimiento de causa, en donde la salud ha sido un gran negocio para todos los que están alrededor de la salud. Y como es un gran negocio, pareciera que la única consigna, y digo única consigna, sea conservar a las personas con vida, aún contra su propia calidad de vida. Qué fuerte. Y he visto gente estar en hospitales hasta 1 año, o yo misma tener a una abuelita de 90 y tantos años que ya no puede moverse, pero que no tiene nada tan grave que la mate y que está en una cama postrada donde la tenemos que alimentar vía intravenosa o directo al estómago. Y haciendo todo esto y ella quejándose y queriendo morirse todo el tiempo y nosotros pues no somos absolutamente nadie para decidir nada sobre esa vida, su familia tampoco quiere tomar decisiones al respecto y nosotros pues la conservamos sin dolor y ahí postrada. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién de ustedes querría tener al final de su vida una condición como esta? ¿Quién de ustedes querría eso? ¿Y por qué si ninguno, estoy segura que ninguno lo querría? ¿Por qué lo permitimos entonces? ¿Por qué no hacemos nada como sociedad? ¿Por qué no hacemos nada? Yo no puedo decidir eso. La tengo conmigo, está en uno de nuestros asilos. Y sin embargo, yo no puedo tomar una decisión. Ni su familia la toma, ni nadie lo toma. Entonces, ¿quién debe estar tomando estas cosas? Tú mismo cuando todavía lo puedes hacer. ¿Qué pasa con el concepto de la voluntad anticipada? Bueno, ahí es difícil para mí hablar de este tema porque es un país muy religioso el nuestro y cuando se tocan estos temas hay siempre el temor de herir alguna susceptibilidad. Después de lo que yo he vivido durante más de 20 años de tener cientos y cientos y cientos de abuelitos humildes en nuestro control, en nuestro cuidado, pues yo les diría que es una obligación de todos escribir lo que queremos para nuestra última etapa de vida. Y entre más pronto lo hagan, entre más jóvenes estén y lo hagan, mejor. Y después lo pueden ir cambiando a lo largo de cada 10 años. Yo lo hago cada 5 años. Voy retomando todo lo que escribí y lo que llevé ante un notario y Ustedes pueden tener, por supuesto, pero tiene que ser notarizado. Por ejemplo, en Morelos increíblemente no se puede hacer. Tienes que venir aquí para hacerlo con un notario. Y debes decir que no quieres estar conectado si tu muerte es inminente, entonces no quieres estar conectado a ningún equipo externo, por ejemplo, y eso tú lo puedes decidir desde ya, y todos deberíamos decidirlo así, para tener una vida y una muerte digna. Eso ha llegado en los países más desarrollados a cosas más complejas, y ahí es donde cuido mucho mi opinión al respecto, porque ya hay hasta suicidio asistido en algunos países desarrollados. Y es simplemente cuando un jurado entiende las razones por las que una persona ya no quiere seguir viviendo y autoriza que se le ayude a tener una muerte digna y no dolorosa. ¿Pero en la vejez? No. Es difícil, es un tema complicado. Ahí ya nos metemos como en cuestiones éticas más complejas.
Pero lo que les quiero decir con esta información es que se está evolucionando a eso y tenemos que evolucionar a eso, porque si ustedes vieran el sufrimiento que yo vivo con estas personas mayores que ya no tienen una posibilidad de vivir una vida con felicidad, con dignidad, con alegría, con cotidianeidad, ya no la tienen. Y tenerlos meses y meses y meses sufriendo, meses y meses postrados en una cama, de verdad que eso no puede ser para el futuro de ellos ni para el nuestro. Entonces tenemos que estar abiertos a este tipo de situaciones que cada vez van a estar más tocados en la sociedad y que cada vez tenemos que abrirnos más a las posibilidades para todos en el futuro de hacerlo de una mejor manera. ¿Cómo es una vejez digna? ¿Cómo morir dignamente? ¿A qué te refieres con eso? Yo diría que hay dos cosas que no puedes perder en tu vida jamás. Okay. La dignidad y la fortaleza. Y la fortaleza significa que sigues siendo tú. Y que sigues valiéndote por ti mismo. Y que sigues siendo funcional. Y que sigues decidiendo sobre lo que te interesa decidir en todos los momentos. Esto se aplica mucho más porque prácticamente todos lo hacemos todos los días sin darnos cuenta, esa dignidad y esa fortaleza. Pero se va aplicando mucho más cuando se va perdiendo. Y yo, por ejemplo, a la gente que está conmigo cuidando personas mayores y oigo que les hablan y es parte de lo que las entrenamos, y fíjense, porque pasa en las casas y pasa en todos lados. O sea, tú ves a una abuelita, ¿no?, de 80 años, 90 años, y entonces, ay, ven, reinita, siéntate aquí, corazoncito, ven, queridita. Pues si no son niños, ni son tarados. Hay que hablarles con el mismo respeto que se les hablaba cuando eran adultos. No pasan a ser retrasados mentales y no pasan a ser personas que tienen que perder su dignidad. Eso me parece terrible. Y veo gente que fue exitosísima en su adultez y que creyó que pues estaba en los cuernos de la luna y que era fantástica persona, y de repente solo, porque pasaron los años, se convierte en una persona que ya perdió su dignidad porque la trata una cuidadora o su propia familia como si fuera, no sé, de verdad, como si fuera un niño idiota o como si fuera retrasado mental. No, o sea, ya sabes cómo es tu abuelo, ya sabes cómo es tu abuela, no le hagas caso, ignóralo, no hables, y se repite las mismas cosas. Y no, por Dios, eso nos va a pasar a nosotros también, si no atendemos este llamado que nosotros siempre hacemos a las personas merecen dignidad hasta el último día de sus vidas y que su fortaleza se les sea dada, se les sea otorgada o se les sea apoyada, pero siempre conservándola. ¿Qué piensas y qué has estudiado, doctora, del tema de que se viene un cambio generacional y que pronto va a haber más abuelitos que personas jóvenes? ¿Es cierto eso? Es absolutamente cierto. De hecho, va a haber más personas mayores que niños menores de 5 años y en muchos países ya empezó a pasar. Okay. Entonces, claro que vamos a hacer un mundo de viejos cuando en el 2050 el 25% de la población van a ser adultos mayores. 25%, ahora dividan entre los demás todo el resto. Es una cantidad enorme y eso ya está a la vuelta de la esquina. Y México siempre se había vendido como un país de jóvenes, ¿no? Eso era parte de esta información que tuvimos siempre y decíamos, Europa, el país viejo. Y nos quedamos con eso, pero eso ya cambió. Y eso ya cambió y la razón por la que cambió es porque la demografía nos está enseñando que en el 2025 se acaba el bono demográfico en México. Y entonces la pirámide, que era exactamente una pirámide triangular isocélica, digamos, y se cambia a ser casi un bombón para que se lo imaginen, ¿no? Y entonces empieza a transformarse la pirámide poblacional y entonces hay una gran cantidad de adultos mayores y una pequeña cantidad de niños menores de 5 años. Ese bono poblacional se acaba el próximo año. ¿Qué va a pasar? Pues simplemente que vamos a empezar a ver lo que ya estamos viendo, gente que está viviendo 100 años o más, algunos que llegan bien, increíblemente que llegan muy bien, y otros que empezaron a estar muy mal desde los 60 años y que ya tienen 40 años de gastar en medicamentos, de estar mal, de ser mantenidos por sus familias. Y cuando los hijos dicen, bueno, a mí finalmente mi papá es un adulto que decida lo que quiera, yo les digo, no, papacito, yo me preocuparía muchísimo de lo que está haciendo tu papá y tu mamá porque va a ser tu responsabilidad muy pronto, cuando se descompongan. ¿De quién es su responsabilidad? Antes era el 92% de los adultos mayores cuidados por hijos.
pero el 92% de ese 92%, 85% son mujeres. Entonces, si en la familia había hijos e hijas, recae en el 85% de los casos en las mujeres. Okay. Imagínense qué terrible. ¿Por qué nada más en las mujeres? Eso también va a tener que cambiar y peleamos todos los días por eso. Porque padre y madre son de hijos y a mí me enoja, porque lo veo muchísimo, que una madre pudo partirse la espalda lavando ajeno para sostener a 5 hijos, pero 5 hijos no son capaces de ayudar a su madre cuando ella lo necesita en la vejez. Y lo veo todos los días. ¿En serio, doctora? Sí. ¿Y por qué es ingratitud? Yo no sé si es ingratitud, pero te voy a decir mi definición de éxito. Si me preguntas a mí, perdón que te interrumpa, pero yo lo he experimentado. Hace años me dijeron que éxito era que cuando tus hijos sean grandes, quieran pasar tiempo contigo. Fuiste una persona exitosa. Pero yo hoy, por ejemplo, va a sonar muy duro, no me malentiendan con lo que voy a decir, pero ahora que mi mamá se enfermó y que han sido 6 años de tratamientos y de cáncer y son días donde se gasta muchísimo dinero. Éxito es poderle dar todo lo que mi mamá necesita. Mira, te lo digo, hasta me dan ganas, enfermeros, lo que quiera, mañana voy a verla, mis hermanos, todo lo que ella necesite, ¿va? El poder ir, un vuelo, quien de la familia quiere ir a verla, quien necesita. Se siente, no me alegra la enfermedad de mi mamá, pero el ser esa parte es muy bonito. Por eso cuando me dices eso, mi mamá, tú y mi mamá serán grandes amigas. Los últimos 7 años no ha hecho otra cosa más que ayudar a casas, hogar, asilos de ancianos. Conectó ella su propósito. Me dice, ¿te gusta ayudar a niños en orfanato? A mí me gusta, se va a jugar dominó con ellos. Padrísimo. Y le fascina eso. Y mi mamá me cuenta esas historias que dice, hijo, tenía 5, tenía 4 hijos y lo dejaron y lo abandonaron. Ay, cabrón, ¿cómo es eso posible? Es que eso antes no sucedía aquí. A mí me enoja porque nuestros principios, nuestros valores de familia no permitían eso. Hace 30 años esto no pasaba y yo cada vez lo veo más. A mí me han dejado un abuelo abandonado afuera de las puertas de la fundación o me han dejado a un abuelo en un lugar de basura comido por animales en sus zonas blandas. ¿Cómo? Sí, eso no sucedía antes y eso está sucediendo. Es un abuelo con familia, lo dejan ahí. Pues es que ni sabes dónde está la familia porque a mí me los dejan ahí botados y solos. Pero antes no sucedía eso. ¿Y tampoco. cómo los identificas? No, simplemente no los identificas. Nosotros nos convertimos en sus tutores, los recogemos y los ayudamos y les damos la vida más digna posible en los momentos en que estén y los curamos y hacemos lo que tengamos que hacer. Si él está consciente, ¿cómo le explicas que lo abandonaron? ¿Cómo es ese proceso psicológico? Es muy duro. A mí me ha pasado muchas veces que a pesar de que nosotros les damos todo a los que están viviendo con nosotros, porque tenemos 35 que viven con nosotros y más de 700 que viven en otros lados y tenemos 15 que están en otra condición más privilegiada económica. Pero a estos que viven y les damos todo, les ves la sonrisa cuando les damos siempre cosas alegres y juegan y hacen y tienen sus alimentos y su techo y sus enfermeras, todo tienen. Y sin embargo se acercan conmigo y me dicen, Susan, ¿puede llamarle a mi hijo? Es que hace un año que no me viene a visitar. ¿Qué haces con eso? Esa alegría no se las podemos dar nosotros, ¿eh? Esa parte no la podemos cubrir de ninguna manera. Esa parte de cuando veo que entra una hija o un hijo y su mirada así esté dormidito, así esté enfermo, ven y voltean a ver a su hija o a su hijo y cómo se les iluminan los ojos, eso nosotros no se lo podemos dar. No hay manera. De verdad. Y los hijos a veces no entienden eso. Que ellos pueden aguantar muchas cosas, pero no tenerlos cerca, no lo pueden aguantar. No, de verdad no. Y las historias se cruzan, porque también me acuerdo haber regañado al principio alguna vez a una hija de estas características para mí, que tenía un año de no venir a ver a su papá, me acuerdo muy bien. Y me dice la directora del lugar, me dice, mire, esa muchacha es la hija de don Juanito. Y le dije, déjamela tantito porque voy a platicar con ella y le voy a decir todas las veces que su papá ha preguntado por ella y le voy a decir que, pues, para que se sienta un poco incómoda de un año de no visitar a su papá. Me siento con ella, empiezo a platicar con ella y muy suavemente, pero le suelto.
pues mire, su papá pregunta mucho por usted, me da mucha pena, pero hace un año tengo registro que fue la última vez que vino usted a verlo. Ojalá pudiera estar más tiempo con él la necesita. Y entonces me contestó, como yo lo necesité tanto a él. Porque él golpeaba a mi madre, me golpeaba a mí, violó a mi hermana, y toda esa vida que yo lo necesité, él no estuvo ahí. Estoy aquí por mi conciencia, pero no por él. Y no sé siquiera si voy a regresar. Bueno, ¿Qué le dices? No, bueno, te quedas callado y te acaban de dar una lección. Punto. Esa es la realidad. Porque también está esa parte. ¿Qué enseñaste a tus hijos? Y no hay reglas, Cierto. y no hay iguales, y no se puede juzgar. Y nosotros decimos, cualquier persona que haya vivido una larga vida tiene esa experiencia, esa sabiduría que da la vida, pero eso no quita qué clase de persona fuiste, qué clase de persona eres. Y ahí es donde ustedes tienen que trabajar desde muy pronto en qué clase de persona son, qué te define como persona. ¿El dinero? ¿Los títulos? ¿Qué te define como persona? Porque a eso que te defina como persona, es lo que vas a arrastrar hasta allá. Porque la vejez no es más que el eco de tu propia vida, ¿eh? No hay nada sorprendente, ni nada que vaya a cambiar de una manera sustantiva. Si acaso lo has hecho bien, tendrás más sabiduría. Si lo has hecho bien, capitalizarás tu experiencia. Pero si eso tampoco fue importante para ti, pues este paso de los años no te va a dejar mucho, porque es solo el eco de la vida que has tenido todo el tiempo. ¿Qué piensas de las personas, doctora, que dicen hay que vivir en el presente, mañana no se sabe? Conocí una persona que decía, el que ahorra para mañana en Dios no confía, de algo nos vamos a morir. ¿Qué les dices? Yo les digo que vivir el día sí es muy importante. No podemos vivir en el futuro y no podemos vivir en el pasado. Eso es muy claro. Ahí no está el truco. El truco no está en que vivas el día. El día lo vives. Lo quieras o no lo quieras, la realidad es lo que tienes hoy. Pero no puedes vivir el día de hoy sin pensar en lo que podría pasar mañana. Entonces es vivir el hoy siempre con una meta, siempre con un objetivo, siempre con un camino, siempre sabiendo que si la vida te lo permite, a dónde puedes o quieres llegar. Y es muy diferente a vive el día, porque los jóvenes lo han interpretado como, bueno, hoy reviéntate toda la mañana, ¿qué importa? Hoy haz esto, ¿qué importa? No, de ninguna manera. Claro que tienes que estar en el día, pero debes tener claro hacia dónde te diriges si la vida te permite ir más allá. ¿Cómo nos recomiendas que podemos cambiar la percepción y la forma de ver a los adultos mayores? Lo primero es reconocer que por el simple hecho de tener una larga vida, han vivido cosas que nosotros no hemos vivido y nos pueden adelantar como maestros, como dicen ahora en el budismo, como maestros, ¿en qué sentido? Porque uno cree como maestro siempre es algo positivo, pero no, también puede haber maestros que con su enseñanza negativa te conducen a una positiva. Entonces, una persona terrible es un gran maestro para ver lo que tú no quieres ser o hacer. Sí. Entonces, en ese sentido, ellos siempre van a ser maestros, para bien o para mal, con un buen ejemplo o con un mal ejemplo. Porque tú vas a ir viendo cada una de esas vidas y los resultados de cada una de esas vidas. Y cuando tú digas, yo quiero eso, entonces puedes darte cuenta de qué es lo que hizo, cómo lo hizo, hacia dónde o por qué hoy está en una buena situación. ¿Saben qué porcentaje de vulnerabilidad hay en adultos mayores? Hoy en este país, específicamente en el estado de Morelos, pero no es muy diferente a la media nacional. ¿Qué porcentaje están vulnerados? ¿Cuál? 94%. O sea, solo hay 6% de personas que no cayeron en vulnerabilidades. ¿A qué me refiero con vulnerabilidades? Hay una vulnerabilidad económica. O sea, llegaste sin poderte mantener a ti mismo. Eso es 80%. Wow. O sea, si la pobreza está medida en 40%, no vamos a discutir esto porque hay gente que dice, no, bajó, subió, alrededor de 40%. En la población en general, cuando te conviertes en un adulto mayor, pasan a ser 80% de personas vulnerables, económicamente hablando. ¿Cómo se dio eso?
¿Cómo sucedió? La primera vez que yo lo vi dije, no, esto es un error, o sea, no me hace sentido matemático simplemente, ¿no? Pues a la hora que me puse a estudiarlo resulta que claramente sí existe así. ¿Por qué? Porque un porcentaje muy alto de la población está en la economía informal. Entonces, ¿de qué viven? Si ya no pueden salir con su puestecito, ¿de qué viven? Desde ese hasta el que quieran. Ya no tiene trabajo. Ya no, o sea, todos esos van cambiando su circunstancia económica. Wow. Entre la economía informal, pues no tienen nada atrás, entre todo lo que gastan en medicamentos por enfermedades terribles, que los va dejando sin recursos. Todas estas circunstancias van haciendo que tú no estabas en pobreza, pero fuiste cayendo en pobreza. La gente cree que se jubila con el 100% de su último sueldo. No, nadie se los dice, no es cierto. Hasta el año pasado, la media con la que se jubilaba la generalidad, no quiere decir que todos va a ser así, pero el promedio de los jubilados entre su último sueldo y lo que se les pagaba de jubilación es el 30%. 30%. Entonces, si tú ganabas 100 y caes en esa estadística, pues entonces solo te van a dar 30. Fíjense, claro, a algunos les están dando 60, a unos les están dando el 10. ¿Por qué? Pues porque tú trabajaste menos años, porque tú ganabas eso, pero solo en el último año, en todos los demás años ganaste muy poco, se saca por promedio. Las razones son muchas, se las puedo explicar, pero es una medida económica. La realidad es así. Entonces, si crees que te vas a jubilar con el 100, vives como de 100, o sea, que decir todo lo que ganas lo gastas, vives como de 100, pues entonces cuando tengas 30, ¿qué va a pasar? Te vas a caer en una gran vulnerabilidad, además cuando necesitas medicamentos, doctores, tarara. Fíjense, entonces, vulnerabilidad económica, pero también hay otra vulnerabilidad, porque ahí ya nada más les dejé el 80. Sí. Nada más ahí quedamos el 80. Ahora, no es la única, porque hay gente que no quedó vulnerable económica por las razones que sean también. Pero entonces está sola. Okay. Mucha gente sola. Con dinero, pero solo. Con dinero, pero solo. ¿Por qué? Porque un hijo mío vive en no sé dónde, el otro vive en no sé qué, el otro nunca me viene a visitar, el otro nunca me quiso, el otro se fue con su mamá, el otro no sé qué, o yo los abandoné, las razones que quieran. Soledad terrible, otra vulnerabilidad, pero enorme en los adultos mayores. Okay. Otra que viene con las otras dos juntas, pero es diferente, y es la depresión. Vulnerados por depresión clínica. Esto significa que ya no es todos estamos deprimidos alguna vez, eso es una depresión común. Cuando es una depresión clínica es porque ya médicamente no puedes salir de ella hasta que no recibes una ayuda psicológica y psiquiátrica medicada. Entonces también caen en muchísima depresión. ¿Cómo es una depresión clínica? Depresión clínica significa ya intentaste salir solo. Sí. Ya intentaste pedir ayuda a tu alrededor, tus hijos, tu gente querida, y no puedes salir de la depresión. Y entonces eso se convierte en un problema que va afectando muchos órganos de tu cuerpo, sobre todo el cerebro, y entonces ya requieres un poco de ayuda adicional, que ya es médica. Eso se llama depresión clínica. Y luego viene otras, las que quieran vulnerabilidades, como puede ser, tienes un mal. O sea, caíste en diabetes y te está afectando muchísimo. Caíste en que no puedes mover una pierna, en que esto, o sea, físicamente empezaste a tener problemas graves y entonces eso te hace una persona vulnerable, porque ya no puedes salir a la calle, porque ya te tienen que acompañar, porque entonces caíste en una vulnerabilidad física, de salud física. Y bueno, muchísimos que caen en algo que nadie habla y que no se toca, que es la vulnerabilidad de tu salud mental. Muchísima gente que empieza a perder su contacto con la realidad de muchas maneras. Y eso ya le van poniendo nombres a lo que sea, porque cada uno va teniendo una enfermedad mental diferente. Fuera del Alzheimer, que está muy definido, pues hay N,000 posibilidades de que caigas en un problema de salud mental. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, todo lo que es demencia senil, que antes se generalizaba y ahora tiene 1000 nombres. Pero la demencia senil se da mucho cuando dejas de socializar. Empiezas a perder el contacto con la realidad, empiezas a perder el contacto con la sociedad y empiezas a dejar de medirte. Entonces, la pasividad que lleva la vejez de ya me jubilé, estaba yo muy feliz. ¿Cuánto tiempo les gusta a ustedes que si yo ahorita a su edad los encierro con una televisión viendo series, cuántos meses se les ocurre que van a estar muy felices con eso?
Si acaso son meses, a mí me Sí. encierran un solo día y yo ya mato a alguien. Sí. De alguna manera tengo que salir de ahí. Pero bueno, aún los que son muy clavados con esto y aún los que están de verdad muy felices con esa opción, que hay muchas personas mayores que están felices 4, 5, 6 horas sentadas frente a un televisor o una tablet, una computadora, lo que sea. Bueno, pues es otra forma de vulnerabilidad. ¿Saben cuántas veces o cuánto significa estar sentado después de cierta edad? Se considera que un adulto mayor que está sentado durante 1 hora equivale a 7 horas de un adulto joven. Entonces, ustedes piensen que esa persona que se sentó ahí 1 hora, físicamente, el impacto de su cuerpo equivale a 7 horas de inmovilidad. Wow. En un adulto muy joven. Entonces, ustedes han visto cómo se para la gente mayor de 70 años, vamos a pensar, ¿no? Y entonces se para así de, pero si nada más estuve sentado 4 horas, 7 por 4. Wow. Es como si ustedes hubieran estado esas Entonces deben de 28 horas mantenerse en así. movimiento. Tienen que mantenerse en movimiento. Y Es eso es un- parte, es el reto. El reto es, tienes que mantenerte en movimiento. Entonces, Qué a mí la gente me ve y me ve Doctora, pero es que haciendo... nos dicen lo contrario. Ten al abuelito, a la abuelita en la silla, mecedora, no hagan mucho ruido porque su abuelito eso Por favor, no. Y tampoco las hijas y los hijos que son amorosos. No, mamita, yo te traigo tu café, tú no te muevas. Por Dios, le están haciendo un daño terrible. Sí, es muy Nada de, te llevo tu cafecito. Déjenlos valerse por sí mismos porque eso es lo que les va a dar vida. es muy poderoso lo que acabas de decir. Yo no lo sabía, ¿eh? O sea, yo pensé, es lo que he visto en mi casa y lo que he visto en las familias. Mi abuelito Esteban, en paz descanse, 16 hijos, todos, mi papá, tú lo sabes, tu abuelo, y en la mecedora, que No, nadie. por favor. Y él se enojaba porque él se encabronaba que todo el mundo le traía las Claro, cosas. claro, No, él qué quería bueno. hacerlo. No, papá, usted siente, usted. ¿Te No, acuerdas que por se enojaba? favor, no hagan eso. No, ellos necesitan 7 moverse. horas, 1 hora, 7 horas. Cada hora de un ¿Qué niño está? o adulto muy joven contra 7 de horas que equivale en el cuerpo esa inmovilidad en una persona mayor. Así de grave es. Esto replantea muchas cosas, doctora, porque ¿qué pasa con la jubilación entonces? ¿Cómo debería ser la jubilación? Ok, ahí va la famosa jubilación que yo la alucino, porque a mí, imagínense, yo tengo 64 años y la gente me empieza a decir así, ¿y cuándo piensas jubilarte? ¿Y cuándo vas a descansar? Sí. ¿Y cuándo piensas ya quedarte quieta? Entonces les digo, primero, quedarme quieta, nunca. Descansar cada vez más. Eso sí. ¿Por qué? Porque, bueno, yo vengo acostumbrada como empresaria, como filántropa, como todo esto, pues vengo a un ritmo de trabajo a lo mejor de 18 horas, de verdad, durmiendo súper poco, etcétera, con mucha acción, con mucha actividad. Bueno, eso lo tengo que bajar. Claramente estos excesos también empiezan a hacer una afectación. Entonces, claro que le tienes que ir bajando poco a poco, pero bajando poco a poco de tu ritmo normal, porque tampoco nadie tenía ese ritmo normal, ni siquiera la gente joven tenía el ritmo de locura que yo llegué a hacer. Eso depende de tu energía, ¿no? La energía que te fue dotada, porque esa a veces la tienes que ir generando. El ejercicio, que después hablaremos de él, pero el ejercicio, yo hasta que empecé a hacer mi doctorado y entendí el ejercicio, porque yo nunca tuve problemas de peso. Y para mí, quien tenía que hacer ejercicio eran las personas que tenían problemas de peso. Y si yo no tenía problemas de peso, ¿por qué tenía que hacer ejercicio? De ninguna manera. Y estudiando en el doctorado, empiezo a ver lo que el ejercicio hace y lo que deja de hacer cuando no lo haces, y lo que se hace y lo que pasa en tu cuerpo cuando el ejercicio es excesivo. Okay. Y entonces empecé a abrir los ojos y decir, Dios, qué equivocada. El ejercicio no es opcional para nadie, a ninguna edad. No es opcional. La gente cree que es opcional. No es opcional. Y esto viene mucho de una genética de actividad del ser humano, convirtiéndose en Homo sapiens y trabajando en grupo. Y vienes de ahí. Y tú quieres llevar a tu cuerpo desde ahí a 0, claro que vas a tener muchas complicaciones. El ejercicio no es opcional. No es opcional. No es opcional. Y se los dice alguien que no lo hizo hasta los 50 años. ¿Cómo? Desde 0 hasta los 50 años yo no hice nada de ejercicio. Y entonces a los 50 años dije que entendí, Increíble, estudié, increíble. aprendí,
Nunca seguía sin problemas de peso y dije, no es opcional. Y mi esposo se burló cuando le dije, porque me dijo, ¿y qué vas a hacer? O sea, si quieres empezar a hacer ejercicio, yo te he dicho toda la vida, él siempre hizo ejercicio. Yo toda la vida te he dicho que hicieras ejercicio. ¿Y ahora qué vas a hacer? Ya, o sea, tienes 50 años y ahora qué vas a hacer. Y entonces me le quedé viendo así como, a ver, si a mí me aburre todo muy rápido. Le dije, yo creo que yo podría hacer un triatlón. Y la carcajada así de, o sea, no has hecho nada en toda tu vida. ¿Y crees que vas a hacer un triatlón? No, me encantas. Bueno, pues se convirtió en un reto. Y por supuesto que hice triatlones, 5 años. 5 años hice triatlones. ¿Qué es un triatlón para la gente que no lo sabe? Un triatlón es cuando tú te metes a hacer un ejercicio que va en 3 etapas diferentes o de 3 tipos diferentes. Entonces, empiezas en natación. Yo creí que sabía nadar, claro que no. Cuando haces un triatlón tienes que nadar con la cabeza dentro del agua, con cierta técnica. Eso no sabía, entonces tuve que aprender eso. Después de nadar, sales y tomas una bicicleta, que también pensé que sabía andar en bicicleta porque paseaba en bicicleta, pero tampoco tiene nada que ver porque es una bicicleta de alto rendimiento. Que casi no pesa, que es de distancias muy largas, etcétera. Y luego terminas corriendo, cosa que a mí me costaba muchísimo esfuerzo y hasta la fecha sigue siendo como lo más difícil de hacer, correr, cuando a mucha gente les al revés. Casi a todo el mundo le choca nadar. Y a mí nadar me encantó. Entonces, esas 3 disciplinas hechas simultáneas para competir por ello en tu rango de edad. Entonces, tú compites contra gente, yo competí contra gente de 50 años a nivel nacional haciendo triatlones, y eso es lo que han visto en las televisiones que hacen y que se meten corriendo a nadar y la. Yo me preguntaba, por ejemplo, ¿por qué primero la natación si es de las cosas, pues mejor corres y ya sudado te avientas a nadar, ¿no? Sonaría lógico, a mí me parecía así. Y luego entendí que era por una cuestión de riesgo de vida. Okay. Lo primero que haces es lo que corres más riesgo tu vida, porque pues vas con 3,000 cabecitas ahí junto, pues si te ahogas a lo mejor nadie se entera. Entonces, por eso tienes que estar muy descansado, porque tu riesgo de vida más fuerte está en la natación. Luego tu riesgo de vida está en la bicicleta, porque pues te puedes caer y te puedes caer en un barranco o algo, entonces tu segundo riesgo de vida está ahí. Y tu tercer riesgo de vida, pues si te caes corriendo, pues te vas a raspar mucho, nada pero más. Difícilmente va a pasar algo grave. ¿Cómo ha sido esa experiencia de correr? Estuvo padre. Pero yo empecé que me daba dolor de caballo y no podía respirar a los 100 metros. Y cuando me decían, pues tienes que correr tantos kilómetros, primero 5 kilómetros, después 10 kilómetros, yo decía, no puede ser. Pero bueno, el reto estaba en la carcajada de mi marido. Entonces, no puedo. No puedo. Pues verás que sí puedo. Y eso se dice mucho en las personas mayores. Cuando alguien te diga que no lo puedes hacer, hazlo ya. Hazlo ya porque sí puedes, seguramente, ¿no? Yo lo sabía. Fíjate que estaba tratando de cómo hacerte un cumplido ahora que te conocí, porque te vi y sabía que hacías mucho ejercicio. O sea, se ve claramente que cuidas mucho tu organismo y que cuidas mucho tu cuerpo. Y yo ahora lo detecto mucho porque tengo 6 meses corriendo. ¡Qué bien! A raíz de lo que le pasó a mi mamá y todo, y dije, ¿sabes qué? Acabo de correr yo mi primer medio maratón y ando muy emocionado. Ahorita que me platicaste hasta me emocioné porque ahora estoy pensando en eso. Claro. Y conozco personas, pues tenía muchas ganas de platicar contigo de 50, 60, 65. Me han dado este consejo, no sé qué tan cierto sea, pero me lo han dicho. Jorge, corre. Va, tu cuerpo manténlo lo mejor que puedas. Me da mucha esperanza que tú empezaste a los 50 y te ves súper bien, ¿no? De verdad, padrísimo, ¿eh? Yo ya no dejo el ejercicio jamás. Haz ejercicio de fuerza mientras eres joven. Va, más que correr, me han dicho, haz ejercicio de fuerza porque cuando llegas a una edad adulta se necesita la fuerza. Bueno, yo les voy a dar un secreto. Y esto viene de un geriatra, no es mío. Platicando, hay muy pocos geriatras en este país. O sea, muchos doctores que atienden abuelos, pero que se dedican solo a personas mayores son los geriatras. Los gerontólogos hacen cosas para personas mayores, pero más bien en lo social. Y los geriatras son médicos especializados en adultos mayores. Y un geriatra me dijo esto, me dijo, yo cuando una persona mayor llega a mi consulta, solo le pregunto 3 cosas. Okay. Y con eso sé perfecto qué males va a tener. Entonces yo le dije, pues interesante, solo 3 preguntas y con eso defines todo su perfil médico. Pues muy bien, ¿y cuáles son las 3 preguntas? La primera es, ¿qué le metes a tu cuerpo? Y en el qué le metes a tu cuerpo estaba lo que comes, o sea, todo lo que tiene que ver con tu alimentación, obviamente el alcohol, etcétera, etcétera, pero también si le metes
vape, si le metes cigarros, si le metes drogas. O sea, ¿qué le metes a tu cuerpo? Esa es la pregunta y así la hace. Y entonces cuando le empiezan a decir, no, yo les pregunto de todo lo que le pueden meter a su cuerpo. Medicamentos. ¿Qué medicamento estás tomando? ¿Cuánto medicamento tomas cada vez que te enfermas? ¿Y cuáles? O sea, ¿qué le metes a tu cuerpo? Y con eso defino el 60% de las cosas que van a tener de males. Así, ¿eh? La segunda cosa es, ¿cuánto ejercicio haces? Porque si haces nada de ejercicio, tus males internos van a ser gravísimos y ya sé perfectamente por dónde van a venir sus males. Si no se mueve, si no hace ejercicio, sé claramente cuáles órganos no van a estar funcionando internos. Pero si eres uno de estos de exceso de ejercicio, cuidado, porque hay mucha gente que se va al extremo de convertirse en una persona que el ejercicio es toda su vida y van de triatlón. Yo ya iba en ese camino, porque del triatlón pues seguía el medio Iron y del medio Iron seguía el Iron. Seguía el olímpico, perdón. Era el triatlón olímpico, el medio Iron y luego el Iron, y yo iba en ese camino, llegué hasta el olímpico. Y empiezo a estudiar otra vez esto y nos dicen esto y decimos, wow, ¿por qué? Porque sus males van a ser funcionales, no se van a poder mover. Todo lo que tiene que ver con sus ligamentos, todo lo que tiene que ver con su musculatura, todo eso va a estar dañado. Todo depende del exceso de ejercicio que hubiera hecho en qué área. ¿No? Los tenistas, los golfistas, que si el manguito rotador, que si el codo de tenista, que todos esos males van a estar todo el tiempo presentes. Y van a caminar terrible y no se van a poder mover bien, van a estar padeciendo dolores musculares, etc. El exceso de ejercicio. Y luego la tercera pregunta, que es donde yo fallé, porque la verdad que todas las otras estaban muy bien, pero en la tercera es, ¿cuánto estrés manejas? Y ahí todos caemos en, ¡qué horror! El estrés es uno de los venenos más fuertes que tiene el ser humano contemporáneo. ¿Cómo manejamos el estrés? ¿Cuánto estrés es nuestra vida o maneja nuestra vida? ¿Y cómo manejamos el estrés? Entonces, si me preguntas, estos secretos de la longevidad, ahí están, en esas 3 cosas de este geriatra. Bien claros, ¿eh? Sí. O sea, ¿comes mal? Tache. Le metes alcohol, tache. Le metes humo, tache. Le metes drogas, tache. Le metes medicamentos, tache. Y ese es 1. Te vas al 2, tu ejercicio es bueno, es constante, es moderado. Cuando yo les digo que las personas mayores tienen que hacer pesas, bueno, se desmayan y se mueren. Y claro que no, mi mamá no va a hacer pesas. Pues tiene que hacer pesas, porque se pierde musculatura. Y para poder conservar fuerza necesitas meterle en el gimnasio un poco de pesas, con mucho control, con mucho cuidado, sí. Pero necesitamos empezar a hacer pesas después de los 60 años sin cuestionamiento. Pesas. Entonces, ahí está la respuesta. Es muy fácil. Tampoco es que no se pueda, pero hay un trabajo que hacer. ¿Qué tan importante es que el adulto mayor siga arreglándose, vistiéndose bien? Bueno, ahí me encanta porque yo les digo, el deterioro no nada más tiene que ver con los ojos, porque los ojos empiezan a fallar a los 40 años. Y lo que falla en los ojos es un zoom. Es un músculo que actúa como un zoom, que ves de lejos o de cerca, lo haces automático cuando eres un niño, cuando eres un joven, si no tienes un mal en los ojos, pues lo haces automático. Después de los 40 años, empiezas a ver mal de cerca o mal de lejos. Okay. Ahí ya se descompuso el zoom. O se te descompuso de cerca o se te descompuso de lejos. El más común es que no puedes leer de cerca. Okay. Pero también hay algunos que ven muy bien de cerca y de lejos empiezan a dejar de ver bien. ¿Y por qué a los 40 años? Porque nadie entiende por qué el cuerpo ha evolucionado a esta longevidad y ese canijo musculito se quedó ahí atorado, como siempre, alrededor de los 40 años. Y por eso mucha gente empieza a tener que usar lentes para leer, por ejemplo. Por este musculito del óculo, del lóbulo ocular. Entonces, ¿qué es aquello que tú deberías estar pensando? Es
los 5 sentidos, no nada más este del ojo, que es el más evidente para todos, y se empiezan a sentir viejos. Me encanta porque 40 años, es que ya no veo, güey. Sí. Tuve que ir a que me pusieran lentes, qué mala onda, ya estoy bien envejeciendo. No, chatos, no hablen de envejecer a los 40 años, ese músculo ahí está y no pasa nada que uses unos lentecillos, no pasa nada y no tiene nada que ver con que estás envejeciendo, simplemente es parte del cuerpo y cómo está funcionando. Pero sí tienes que empezar a darte cuenta que el deterioro, entonces, que muchas veces solo es ocular, ocurre en los 5 sentidos. Entonces hay personas que toman una bebida y se les cae. ¡Qué bruto! ¡Qué menso! Se me cayó. No, estás perdiendo un poco de fuerza muscular en tus manos. Tu tacto está cambiando y ya no lo tienes tan claro. Y empiezas entonces a tener que tener mucho cuidado con las cosas y cómo las sostienes con más conciencia, porque efectivamente se te puede caer una jarra, un vaso, tienes un poquito de torpeza en la movilidad, entonces puedes tirar algo. Eso es parte de los sentidos que se empiezan a atrofiar, pero todos. El gusto se va perdiendo un poco. Entonces se empiezan a dar cuenta que ya no pueden comer tanto chile, por ejemplo, porque el gusto ya empieza a tener también una sensibilidad mayor. El olfato. La gente no se da cuenta que huele mal. No sé si han dado cuenta que muchos abuelos huelen mal. Y la razón por la que huelen mal es que ellos se quitan la ropa, la huelen y dicen, no huele nada, me la puedo volver a poner. Y no es cierto, es que ellos no huelen, pero la ropa ya olía mal desde antes. Entonces hay que tener mucho cuidado respondiendo a tu pregunta, que es una etapa para estar mucho mejor arreglados, porque de joven, te pongas lo que te pongas, hagas lo que hagas, te vistas como te vistas, te vas a ver guapo, guapa. Cuando eres una persona mayor tienes que ponerte un poquito más de cuidado en tu arreglo, por estas razones. ¿Cómo nos afecta emocionalmente hablando envejecer? Hoy por hoy es tan fuerte el problema de la emocionalidad en las personas mayores que pareciera que llegar a viejo tiene que ver con el número 60. Cualquier persona que cumple 60 años, la sociedad entera le empieza a decir así como, no, pues ya estás súper viejo, no, pues qué barbaridad. Y entonces tu cerebro empieza a registrar que estás viejo. Así de fácil. Llegaste a los 60 como si eso sucediera de un día al siguiente. Imposible que suceda así. Biológicamente es imposible que suceda así, pero pareciera que tu cerebro no te está diciendo que lo que están hablando ahí son puras tarugadas. Sí. Tu envejecimiento no va a llegar con eso, va a llegar con muchas otras razones, genéticas o de tu propio trabajo, de ese trabajo que tenías que haber hecho antes. Pero no con que cumpliste el 17 de septiembre los 60 años. No tiene que ver con eso. ¿Qué va ocurriendo en tu cerebro entonces? Y cada vez se sabe más esto, ¿eh? Las energías que tu cerebro va dedicando a eso es, antes perdías las llaves, porque todos las pierden y no pueden mentir. Yo siempre las pierdo. Todos las pierden. Yo sí. Pero si una persona de 60 las pierde, ¿qué dice? Cartera también. Y la cartera también, las bolsas, bueno. No soy el único. No, todos. Y de verdad, muchísimo. Eso es un mal. Yo digo que yo tengo una fuerte desconexión desde que tengo recuerdo de adolescente entre mis manos y mi cerebro. O sea, yo dejo los lentes aquí, me llevo el folder de no sé quién para allá, o sea, desconexión. Pero ¿qué va pasando a los 60? Que entonces, ¿perdiste los lentes? Es porque estoy envejeciendo. Es porque ya estoy vieja. Por eso pierdo los lentes. Por eso se me va el avión. Ya no me acuerdo de esto. Los otros tampoco se acuerdan del nombre de no sé qué. Los otros también pierden las llaves, también pierden la cartera, pero no lo adjudican a vejez porque tienen 30 años o 25 años. Pero nosotros, a los 60, empieza tu cerebro a creerse viejo y así va a ser. Vas a sentirte viejo y vas a ser viejo. Punto fin. Y está comprobado que toda esta sensación de tú ir convenciendo a tu cerebro de ese envejecimiento hace ese cambio de energía suficiente para que verdaderamente estés viejo. No nada más te sientes, ya estás. ¿Cómo llevar una mejor vida en pareja cuando estás envejeciendo? Pues a mí me encanta. Yo estoy a punto de cumplir 40 años de casada. Súper contenta. No sé si él esté súper contento, pero yo sí estoy súper contenta. Realmente a mí me parece que la condición de mayor felicidad para llegar a la vejez es llegar con tu pareja y preferentemente con una pareja de muchos años.
hay algunos hombres que han dejado a su pareja de muchos años por irse con una persona mucho más joven, y en este desfase de edades que está sucediendo mucho, pues de repente la mujer empieza así como, ay, este es un viejo, y empiezan a irse por otros caminos y empiezan a no entender qué le está pasando, o él se ve forzado a cumplir con ciertas cuestiones en todos los sentidos que no le son ya naturales, pero que tiene que hacerlo, hasta cómo se viste, cómo habla, el sexo, todo. Y ahí empiezan desfases que no necesariamente te dan felicidad. Fíjate que ese es un gran tema, doctora. Yo lo he platicado con mi esposa y lo hemos hablado abiertamente. Yo voy a cumplir 10 años de casado. ¡Qué padre! Y soy muy de promover la familia, ¿no? Creo mucho en la lealtad, creo mucho en la fidelidad. Y fíjate que hace como 7 u 8 años, dentro de mis empresas, en una de las empresas, yo soy abogado corporativo. Tengo 3 maestrías, tengo 2 doctorados. Entonces, atiendo clientes igual las corporativas. De 90 clientes, de grandes empresas tomadores de decisión, me empecé a dar cuenta en un periodo de 5 años que hubo un factor. Digo, no voy a decir nombres por respeto, pero empezaban, me daban consejos. Cuando yo empezaba con el despacho, cuida mucho a tu mujer, valórala, esto. Los respetaba por eso. Después de los años, empezaron a tener una novia de 20, de 22, empezaron a enamorar, empezaron a cambiar su vestimenta. Y como yo soy su abogado, tengo acceso a contabilidad, a todo el tema, pues me empezaba a dar cuenta y me platicaban. No soy quien para juzgar, pero era uno y luego otro y otro y otro y otro y otro. Y yo de momento los juzgué. Pero no les decía nada, porque a mis clientes sí me pagaban muy bien. Claro. Pero sí dije, y lo llegaba inclusive a conversar con mi esposa, a decir, puta, que no me vaya a pasar a mí, ¿no? O sea, es una crisis, se vuelven locos, pero cambiaron hasta su forma de vestir, hasta se peinaban distinto. Se visten distinto. Sí. Y luego me di cuenta, me acuerdo que cuando pasaron los años platicando con ellos, le dije, ya cuando ya tenía más negocios y me iba espectacular, ya si les pregunto y se encabronan y me cortan, no pasa nada. ¿Por qué lo hicieron? La respuesta que me dieron fue muy profunda. Me dice, mi esposa le llegó la menopausia. Tú no sabes, tú estás joven, tú no sabes lo que es estar con una esposa con menopausia y que en 1 año y medio no quiera tener sexo contigo. Dice, y que le des asco, que te siga amando, pero que tenga sus temas. Hombre, cuando me platicaron eso, doctora, yo sentí una película de terror. Dije, no manches. Yo soy joven con mi esposa, la veo, mi amor, ¿cómo estás? Pero pasa. Y mi pregunta para ti es, porque este fenómeno cada vez lo veo más, ¿eh? Cada vez lo veo más. O sea, hace 10 años no se veía. Hoy tú ves restaurantes y ves la disparidad. Hoy conozco muchas chavas que andan buscando el atajo. ¿Qué consideras desde tu punto de vista que se tiene que hacer para cambiar eso? Es una pregunta que socialmente tiene muchos años y tiene mucho que ver con las formas de sexualidad entre hombres y mujeres. Y no digo entre ellos unos con otros, sino de la forma en que la sexualidad atañe a los hombres y la forma en que la sexualidad atañe a las mujeres. Es mucho cultural que ha estado cambiando de una manera muy importante, porque todavía en mi generación tenías que llegar virgen al matrimonio, tenías que tener sexo solo con un hombre, etc. Entonces, los hombres tenían absoluta libertad hasta de tener otras familias, porque si te vas a 2 generaciones arriba, prácticamente todos tenían dobles familias. Entonces, tenían una familia y con hijos en algunos casos, pero otra mujer, el 99% de los hombres tenía hace 2 generaciones arriba de la mía, ¿no? 3 de la de ustedes. Y entonces, pasamos de eso socialmente, y que a las mujeres les importaba, la verdad, muy poco la sexualidad, o la inhibían, o no se hablaba simplemente de ella, y eso fue hasta mi generación. Y luego, ¿qué empezó a pasar? Que empieza todo este movimiento femenino de participación y de decir, ¿por qué? ¿Y por qué tú sí me puedes pintar el cuerno a mí, yo no te lo puedo pintar a ti? ¿Y por qué tú vas a tener derecho de esto y yo no? Y empieza a cambiar por los 2 lados, porque por un lado está cambiando los hombres que siguen teniendo el gusto por mujeres mucho más jóvenes, y las mujeres que empiezan a tener hombres mayores que ellas. Porque ese también es otra parte de lo que ha pasado en la sociedad. Las mujeres se están casando con hombres 2 o 3 o 4 o más años más chicas que ellas.
en esta un poco, a lo mejor hasta rebelión de, pues yo me caso con quien yo quiera y a la edad que sea, y los hombres diciendo, pues sí, a mí que me importa que ella tenga un poco más de edad que yo, ya se rompieron los patrones. Y todo esto tiene que ver con la sexualidad, las formas en que la sociedad ha tocado la sexualidad, porque también tiene que ver con la comunidad lésbica gay, por ejemplo, o gay en general. Entonces, toda esta explosión de la sexualidad ha hecho que los patrones se rompan. Y lo que está ocurriendo ahorita es que hay gran libertad, porque la hay, nada que ver con lo que tuvimos nosotros como generación a lo que hay hoy para hombres y mujeres, en esta apertura de la sexualidad entre el mismo género, entre mayores de edad hombres o mayores de edad mujeres, o sea, no importa ese derecho. Y cuando yo hablo del sexo en las personas mayores, la gente, incluyendo a mis hijos, es así como, o sea, no, por favor, nada más imaginármelo, esto está terrible. Bueno, ¿y por qué no? O sea, porque sí podemos hablar de todo lo demás y no podemos hablar del sexo en las personas mayores. Porque la sexualidad no se termina y esa es una extraordinaria noticia. El sexo permanece. Lo único que va pasando en la edad es que se va haciendo cada vez más espaciado. O sea, tú ya no vas a tener ni los impulsos ni los deseos que tenías adolescente que lo que tiene un adulto mayor de 60, 70, 80 años, ¿no? Entonces, sí va haciéndose cada vez más grandes los periodos de abstinencia sexual, pero el deseo, la satisfacción, y eso es una maravillosa noticia porque no la podemos dar. Okay. Ahora, a tu pregunta, mi respuesta concreta es: los patrones están cambiando y ustedes están en medio de una evolución en ese sentido, que tiene que ver con la sexualidad en la parte social y cultural. Y en la medida que esto se vaya adaptando, va a empezar a haber cambios. ¿Cuáles? No sabemos. ¿Qué está bien o qué está mal? ¿Quién lo está diciendo? ¿Quién puede hoy decir esto está bien, esto está mal? No son todos los problemas que estamos teniendo porque los políticos quieren intervenir, las feministas quieren intervenir, la iglesia quiere intervenir, la espiritualidad de cada persona interviene. Entonces, ¿quién está bien, quién está mal? No hay patrones. Hoy por hoy en ese tema no hay patrones. Y yo creo que está bien. Okay. Se van a tener que ir definiendo. Cada persona va a tener que ir tomando sus propias decisiones y para mí, si me lo preguntas a nivel ya personal, sí, muy claramente es: nadie se meta con la libertad de tus decisiones en este tema mientras no afectes a nadie. ¿A quién le importa con quién duermes o con quién te acuestas o con quién tienes sexo? ¿A quién le importa? Es tu cuerpo, es tu vida, es tu esencia y va a ser por muchos años, porque cada vez estamos más longevos, pues estamos hablando de eso. Entonces, ¿está mal que los matrimonios se abran un poco? ¿Quién lo puede decir? ¿Está bien que los matrimonios tengan una apertura? ¿De qué tipo? ¿Cómo? No está siendo nada fácil, ¿eh? Porque yo oigo, por ejemplo, el otro día escuchaba del poliamor y me encantó ver el tema porque dije, wow, está ya en la mesa en los matrimonios el poliamor. Y yo pensaba que era ten sexo con muchos, pero no, aquí van más allá. O sea, ten amores profundos con más personas, no nada más sexo. ¿Cómo? Sí, el poliamor tiene que ver con relaciones humanas. Entonces yo adoro a mi esposa, pero pues me encantó esta cuata y tengo mucha afinidad con ella. No me quiero divorciar por ella, pero ella está sola. Yo puedo tener un vínculo siempre y cuando a mi esposa no le parezca mal y a lo mejor alguna vez hasta tenemos sexo. Y que, ¿por qué lo aceptaría? Ella puede hacer lo mismo. O sea, está difícil. Y el poliamor, entonces, ¿qué tanto podemos tener más amores, incluyendo sexo? En algunos casos, porque son acordados, y esto sí es un respeto a tu libertad, porque es acordado, ¿eh? Aquí hacía mucho énfasis esta persona especializada en poliamor, que decía, aquí lo importante son los acuerdos de adultos. Tú, ¿qué acuerdas con tu pareja? Y que ambos se respeten en las reglas y todo. Cosa que ella misma decía, nosotros empezamos promoviendo muchísimo el poliamor y luego empezamos a ver los graves problemas que esto traía también. Entonces no vamos a engañar a nadie. Funciona en ciertas cosas y en otras cosas, por ejemplo, las reglas empiezan a ser como, sí, yo te dije que sí podías ir con ella, pero no que te ibas a quedar a dormir. Sí, yo sí dije que, ¿no? Y entonces ahí, y el otro, no, yo también dije que tú podías ir, pero no con un amigo mío. No, güey, o sea, eso no... O sea, tampoco es tan fácil. Al final deben ser acuerdos entre parejas, al final tienen que ser con mucha madurez, al final tiene que ser con mucha conciencia lo que está pasando y entender
que la sociedad y la cultura están cambiando completamente en este tema. Y estar abiertos sin juzgar, pero estar abiertos a lo que vaya siendo lo mejor para las familias y lo mejor para nuestra sociedad. Coincido 1000% contigo. Respetar, libertad, no juzgar. Y mientras no le dañes a alguien, creo que está súper bien. Exacto. Está muy bien. ¿Qué opinas del tema de la adopción, a la tecnología con los adultos mayores? Bueno, yo la promuevo muchísimo. Nosotros tenemos aulas en donde logramos que jóvenes trabajen con nosotros enseñando con mucha paciencia a las personas mayores a entrar a la tecnología. La tecnología es un gran camino para las personas mayores. La parte que no me gusta es cuando lleguemos al exceso, pero hoy estamos muy lejos de eso. Hoy estamos en el punto de que se acerquen a la tecnología, que rebasen esos temores que siempre estar frente a una computadora. Sí. Tenemos un programa con el TEC de Monterrey y con OXXO, que hacemos que estas personas jóvenes, como sería un nieto paciente o como sería un hijo paciente, enseñándoles cómo usar su teléfono mejor para estar conectados con sus hijos, con sus nietos, cómo aprovechar para tener un trabajo. Imagínense todo el potencial que hay de adultos mayores que sepan manejar una computadora en tantas cosas que requieren simplemente estar conectado con paciencia, por ejemplo, en todo lo que son quejas para las empresas, en todo lo que requiere un trabajo como contabilidad, de regístrame todo esto, hazme todo esto. Hay todo un área laboral para la gente mayor que sepa manejar la tecnología. Y bueno, esa es la parte laboral, pero está la parte emocional, o sea, el simple hecho de que no estén desconectados, que puedan hablar, como decía mi mamá una vez, te juro que yo estaba aquí parada y Andreita, que es mi hija, su nieta, decía, y Andreita apareció, era un milagro, mi hijita, apareció en la pantalla. Entonces era cuando empezaba el FaceTime y empezaban todas estas cosas, y para ella fue como un milagro que mi hija se apareció en la pantalla. Entonces, de eso a acercarlos a que ellos puedan buscar ese contacto con sus nietos y ser parte de sus vidas y poderles enseñar, porque esa es una de las misiones más importantes. ¿Por qué había tantos valores? Recuerden quién da los valores en la sociedad. ¿No vienen de las generaciones anteriores? De ahí vienen, los hemos hecho a un lado a los mayores. Son tontos, son ineptos, no saben. Y hay una teoría de educación que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con que cuando se pierde ese respeto del conocimiento de los hijos a los padres. Es una teoría educativa americana y dice, con la tecnología. Yo dije, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver la tecnología? ¿Por qué van a perder el respeto por la tecnología? Y dice, porque ellos empezaron a saber más pronto que sus padres algo. Antes, todo lo que sabías te lo enseñaban tus padres. Y si me preocupas mucho, los maestros, algún buen maestro. Todo lo que se sabía venía de tus padres. Entonces, si tú le decías a tu hijo, esto es así, era así. Si tú le decías, esto va a pasar asado, era asado. Esto es lo que está bien, está bien. Esto es lo que está mal, está mal. Y lo aprendías así. Y un poco un buen maestro, fuera de que los maestros no tienen esa obligación, porque hay muchos padres ahora que yo veo de la gente joven que dice, ¿eso te enseñaron en la escuela? Tienes una boquita de mamarracho. A ver, espérame tantito. No es lo que le enseñan en la escuela, porque la escuela está para hacer un proceso de enseñanza-aprendizaje, no para educar, no para instruir a los niños en otros temas que son de familia, que son de sociedad, que son de cultura. Esa es y sigue siendo una labor de la sociedad y de los padres, fundamentalmente. Ya aprender matemáticas o biología o inglés, lo que quieran, es de los maestros. Entonces, haberles trasladado a los maestros esta obligación, de entrada, está muy mal. Y ustedes son gente joven que tiene hijos y va a tener hijos y tienen que dar sí. Si su hijo es un mamarracho y si su hijo no tiene cultura y si su hijo es un pelado, eso no es de los maestros ni de la escuela. Eso es de ustedes y de su formación. Y si su hijo no sabe matemáticas ni sabe biología, pues entonces vayan y reclámenle al maestro. Pero separemos esto porque es importante. Y ahora, en esta comprensión de qué es lo que nos corresponde a cada quien como sociedad, ¿dónde están los valores? ¿Quién los enseña? ¿Dónde están los principios? Pues resulta que en mi generación todos los papás empezaron a divorciar. Y entonces de repente un papá enseñaba una cosa, la mamá otra, y decías, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién está enseñándole a este chavo todas estas cosas? ¿Qué ocurre? Pues resulta que la tecnología la sabían manejar ellos y nosotros no. Y esa sí es mi generación. Sí.
Y entonces era así como, mi mamá no sabe esto. Y esa idealización de los niños, de los papás, se acababa en esos momentos. Y entonces yo sé más que tú. Y es una teoría educativa, no es mía, es una teoría educativa que representa y refleja una posibilidad de cuando se empezó a romper ese gran respeto, esa gran transmisión de educación de los padres a los hijos. Y entonces empezó a suceder que no solo faltaban al respeto en eso de que, es que no sabes tú esto, es muy fácil, hazlo así. Yo recuerdo preguntándole a mi hijo de 3 años, jugando con un Nintendo. Y jugando yo con él y le decía, sí, pero ¿por qué estás haciendo trampa? ¿Cómo yo sé que en esa nube hay una estrella? Yo le pregunto así, ¿cómo sé que me tengo que ir a meter ahí a esa nube y que sale una estrella para darme un premio? Y él decía así, me volteaba a ver como, ¿es neta que no sabes eso? Uh-huh. ¿Es obvio? Y ahí, cuando leo esta teoría, digo, sí, es cierto que ellos empezaron a tener conocimiento que nosotros no teníamos y eso empezó a hacer un cambio. Y llegó a tal extremo de mi generación para la siguiente que ya veías hijos diciéndole a los papás, eres una a su mamá, o eres un cabrón. Que yo decía, ¿qué? ¿A qué hora? A mí me hubieran roto todos los dientes y a mi mamá le hubieran roto la vida. Sí. Entonces, ¿en qué momento está pasando esto? Tenemos que regresar a algo y ese algo es dale vida y dale presencia a las personas mayores a tu alrededor, porque el aprendizaje de los principios, de los valores, viene de generación en generación. Y si tú cortas eso, estás cortando eso para tu descendencia. Claro. Así de grave es. Doctora, ¿qué opinas de los abuelitos, de los adultos mayores que trabajan de cerillitos en un Soriana, en un Walmart, que están trabajando ahí? ¿Cuál es tu punto de vista? Yo fui un poco culpable de eso, entonces, pues, creo que es maravilloso. Una de las cosas más graves en las vulnerabilidades es que no hay trabajo para las personas mayores. Y no hay trabajo a veces para los que tienen 40, 50 años, pues cuando tú quieres buscar un trabajo a los 60 años porque ya te quedaste sin dinero y ya no tienes posibilidades de traer dinero y buscas un empleo, prácticamente es imposible. Y entonces que tengas la posibilidad de sentirte útil y además generar un pequeño ingreso, cualquier cosa que lo permita es maravilloso. Y lo que hacen y lo que han cambiado de vidas, Comercial Mexicana, que fue quien empezó con esto, y después, bueno, pues como hubo fusiones y compraventas en ese sector, pues lo empezaron a hacer otros y yo creo que es fantástico. Es darles esta sensación de utilidad, es darles esta sensación de ser útiles para sí mismos y para hacer con dignidad el ingreso a sus familias. Es muy interesante que me lo digas, ¿sabes? Porque este episodio a mí me ha cambiado un paradigma totalmente. Tenía mucho desconocimiento de estos temas. Y la verdad me siento muy emocionado de compartir contigo porque quien me conoce sabe que hace años yo decía, algo hice mal en la vida. Si mi mamá o mi papá terminan de cerillitos en un Comercial Mexicana, si algo me da a mí, me daba tristeza, es llegar y ver a alguien ahí con su bolsita y todo haciéndolo despacio. Hoy hasta me da gusto saberlo. O sea, porque hoy entiendo, fíjate lo importante del conocimiento, claro. Está viviendo más años, está vivo, conoce, sonríe. Me dieron ganas de llorar. Qué increíble. No lo sabía, en verdad aprendí mucho, ¿eh? En verdad no lo sabía. Padrísimo, sí. Y denles buena propina. Sí, claro, dale buena denles buena propina, porque hace mucha falta que ellos se sientan que su esfuerzo y su trabajo. Yo, imagínense, cuando yo lo propuse y que no sabía si lo iban a aceptar o no, y de repente empecé a verlo, y me acuerdo perfecto haber estado en esa fila del supermercado, y una persona que estaba adelante de mí empezó a ver que lo hacía lento, acostumbrada pues a un cerillito que a lo mejor lo hace más rápido, y cómo empezó a gritarle y a hablarle mal al abuelito que lo estaba haciendo, y yo me empecé a sentir así, dije, entonces fue pésima mi idea, a lo mejor esto no está funcionando, y la persona así dijo, ¡deme! ¡Yo aquí! ¡Yo lo hago! Y empezó, y yo me sentí de verdad tan mal y solo le pude decir a la señora que le estaba gritando así al abuelito, le dije, señora, tenga paciencia, de verdad se lo va a hacer muy bien, solo tenga, no tengo tiempo, señora, y agarró sus cosas, las aventó y se fue. Y yo me sentí muy frustrada porque yo había sido parte de que esa idea sucediera y me sentí como que había fracasado y luego me empecé a dar cuenta que había mucho más gente buena que tenía un poco de paciencia, porque tampoco se requiere mucha. Ellos van adquiriendo destreza
y lo van haciendo muy bien. Pero aunque no lo hicieran, o sea, el simple hecho de saber que lo estaban logrando para tener un poco de recursos para su familia, ya era suficiente. Y yo estoy feliz cada vez que los veo haciendo esto. ¿Usted cree en el trabajo en equipo? Absolutamente. No hay otra manera de ver la vida. La fundación se llama Sapiencia, que quiere decir sabiduría y experiencia, el término, por Homo sapiens. Los neandertales, muchos se quedan con el concepto de que el neandertal se transformó en sapiens. Y no fue así. La ciencia hoy sabe que el neandertal es como una parte específica de un tipo de humano, si le podemos llamar todavía humanos, y la otra es los sapiens, que somos nosotros. Y los sapiens tuvieron un gran cambio contra los neandertales, que fueron desapareciendo porque no lo hicieron, y era el trabajo en equipo. Eso era exactamente lo que los distinguía, porque nunca pudimos competir contra un león que quería comernos. Nunca pudimos competir contra un animal que se nos echaba encima 1 a 1, nunca. ¿Y por qué entonces somos los que dominamos la tierra? ¿Por qué los dominamos? Cuando tienen mucho más fuerza, cuando tienen mucho más presencia, cuando a veces son mucho más inteligentes que nosotros incluso, ¿no? En muchas cosas, en muchas cosas. ¿Por qué nosotros dominamos? Porque empezamos a trabajar en equipo, algo que nunca hubiéramos podido hacer solos. Y la sociedad se le ha olvidado eso. Se le ha olvidado porque no ayuda a los demás, porque cada vez se ha vuelto más egoísta, porque cada vez ve más por sí mismo. Y ya no hablemos de algunos políticos, ¿verdad? Porque entonces estamos en los extremos, en donde solo pienso en mí, en donde solo vivo para mí, en donde yo me merezco las cosas. Y cuando volteamos a ver, creemos que el otro me es totalmente ajeno. Y en este mundo y en esta tierra no son los animales los que van a desaparecer, somos nosotros. Porque la peor agresión del sapiens hoy es que se le ha olvidado que en equipo y cuidándonos unos a otros es la única manera que pudimos ser superiores, la única manera que pudimos sobrevivir. Y en la medida que se nos siga olvidando eso y se nos siga olvidando que tenemos que ver con el medio ambiente y con el de junto, estamos cavando esta pérdida de esencia de lo que realmente nos podría conservar en la tierra. Susan, ¿qué significa para ti cuando escuchas 1 más 1 es igual a 3? Significa que realmente lo que podemos lograr unos y otros juntos siempre va a multiplicar, nunca va a sumar, siempre va a multiplicar. Cuando tú haces algo por alguien, eso te multiplica, no te suma, te multiplica. Entonces, ¿por qué lo hemos dejado de hacer? ¿Por qué se nos ha olvidado que 1 más 1 sí puede ser 3 o más de 3? ¿Y por qué se nos ha olvidado que la verdadera felicidad no está dada por la cantidad de dinero que tienes como hoy se cree? No está dada por eso. Y lo pueden ver porque no necesariamente está vinculada la felicidad al dinero. Puede dar felicidad, nadie lo está negando. O sea, si tú tienes una tranquilidad económica, por supuesto que vas a estar bien y vas a sentirte bien. Pero no te define. ¿Qué sí te define como ser humano? ¿Qué sí te define como sapiens? Eso somos nosotros, le pusimos así a la fundación, sapiencia. ¿Qué te define como sapiens? No es que yo tenga 2 doctorados, no es que yo sea empresaria, no es ni siquiera que yo sea mamá de 3 hijos, no es ni siquiera, no es. Lo que me define es lo que puedo hacer por los demás. Porque lo que estoy logrando con los demás me multiplica a mí. Eso es lo que sí me define. Mi paso aquí, que es muy corto y cada vez lo vemos más, aunque cada vez tengamos más años, ese paso es corto. ¿Y saben cuándo me doy cuenta que ese paso es corto? Cuando ves a una señora de 80 o 90 años o a un señor de 80 o 90 años y lo ves de verdad terriblemente deteriorado. Y tú dirías, ya, por favor, o sea, ya, ¿qué está queriendo en la vida? Y le ves una sonrisa y le ves la felicidad por estar vivo. Y ahí te das cuenta que no quieren que se acabe. Y eso es lo que describe la verdadera felicidad, ¿eh? Cuando yo veo eso, digo, esta persona es feliz. Esta persona sí es feliz. Y los demás ves a un chavo de 30 años que no sabe ni qué quiere en la vida y está en una depresión y no hace nada y no quiere luchar por nada ni le importa nada.
Vean la diferencia. Ese muchacho no ha descubierto que la vida es hermosa. La vida es dura. No hay que engañar a nadie en eso tampoco, ¿eh? La vida es difícil, la vida es dura, pero es maravillosa. No lo duden. Y entre más años les regale la vida, más agradecidos deben estar. Doctora, recomiéndame 3 libros que te hayan gustado en la vida. Ay, tengo como chorrocientos mil libros. Bueno, Viktor Frankl, por supuesto, El hombre en busca del sentido, que es uno de los clásicos. Para la gente joven, otro que me encanta, que es bastante reciente, que es Hábitos Atómicos. Sí. Porque cuando hablamos de longevidad tenemos que hablar de hábitos y de cosas que hacemos y cómo las debemos hacer. Y a mí me gustan mucho los libros históricos y me encanta, por ejemplo, Azteca de Gary Jennings, que nos lleva a nuestras raíces, a nuestras esencias, a pesar de que él es americano, es increíble, pero así es. Pero alguien más de nuestra cultura que me fascina también es Corazón de Piedra Verde, de Salvador Madariaga. Bueno, te puedo dar muchísimos porque me encanta leer. Depende qué y para qué. Hay muchos libros de desarrollo humano que siempre nos van a enriquecer, pero también hay muchos libros que tienen que ver con tu propio conocimiento y la comprensión de nosotros como humanos. Y esta parte de que a mí me costó tanto trabajo, lo voy a confesar por primera vez en público, me costó tanto trabajo darme cuenta de que somos iguales y que ninguno valemos más que otros, porque de repente uno puede tender a la soberbia, a decir, porque yo soy más esto, porque yo soy más lo otro, porque yo tengo más esto, tengo más lo otro, y el darte cuenta profundamente que no eres ni mejor ni peor que nadie, es lograr poner en la mesa tu esencia humana. Y si además estás agradeciendo lo que sí tienes mejor o lo que sí tienes más, eso no te hace ni mejor ni peor, simplemente te da más compromiso. Eso sí. Doctora, me gusta siempre cerrar con esta pregunta, es una analogía. Si te ponen esta cámara con un traductor incluido y te dicen el mundo te está escuchando, tienes 1 minuto para dar un mensaje para el mundo, ¿cuál sería tu mensaje? Yo les diría, no se preocupen por cuántos años van a vivir. Preocúpense en cada momento por ver que en su vida han logrado equilibrio. Preocúpense por ver que si ustedes solo tienen 2 o 3 cosas que podrían señalar como las más importantes, cuando deberían tener por lo menos 8 o 10 cosas importantes en las que pensar, algo se están quedando cojos. Hay gente que solo te dice, mis hijos, mi trabajo, mi alimentación. 3 cosas, no. Pónganle a esas 3 cosas más riqueza a su vida. Pónganle placeres, pónganle hobbies, pónganle alegría, pónganle ejercicio, pónganle lo que le quieran poner, pero pongan más cosas en la importancia de su vida, porque eso es lo que les va a dar el equilibrio. Y luego, pregúntense de esas cosas que pusieron ahí, ¿qué tanto tiempo le dedican a cada una? Porque la que hayan dejado coja, la que hayan dejado fuera, esa la van a extrañar en su vejez. Cuiden de tener estos equilibrios. Ese sería mi mejor deseo. Es un bonito deseo. Doctora, agradezco mucho tu tiempo, tu disposición, tu sinergia para venir a compartir conmigo, con la audiencia. Aprendí mucho, me sirve en mi vida, esto me siento muy emocionado. Gracias. Para las personas que quieran saber más de tu persona, de tus proyectos, de lo que estás haciendo, ¿cómo te pueden buscar en redes sociales? Bueno, en redes sociales tenemos la Fundación Sapiencia, que ya había explicado que viene de este Homo sapiens, y que se metan, y ahí tenemos teléfonos, tenemos también Facebook, Instagram, TikTok. Busquen, porque ahí tenemos muchos consejos muy prácticos de cosas que pueden ir haciendo desde jóvenes para en prevención hacer. Y ayuden. No, yo no les digo ayúdennos a nosotros. Si quieren ayudar a las personas mayores, háganlo, y bienvenida la ayuda. Nosotros necesitamos mucha ayuda siempre, pero no es para nosotros nada más. Háganlo por ustedes. Lo que van a recibir es increíble. Ayuden a cualquier causa en la que crean, a cualquier situación, y háganlo con control, en el sentido de den siempre a una organización en la que crean y en la que confíen.
Me encanta. Muchas gracias, doctor. Acuérdense que compartir es bueno. Mándale este episodio a la mayor cantidad de personas que ustedes lo consideren prudente. Nos vemos en el siguiente episodio, no sin antes darle las gracias por darle like, por compartir, por suscribirse y por hacer crecer tanto este proyecto que ya nos escuchan en 68 países, y eso es debido a toda la sinergia que ustedes hacen todos los días. Muchas gracias.